Frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Este tema de repente usted lo considere bien abstracto, como difícil de comprender. Pero yo estoy seguro que nuestros invitados esta mañana lo van a explicar de la forma más sencilla para que todo el mundo lo entienda. Que no solo los economistas o la gente del mundo de los negocios se interese por el tema, porque incide en la economía del país, en las finanzas del país. Y todo lo que incide en las finanzas del país nos debe alertar y sobre todo a comprenderlo bien. Ustedes vienen escuchando desde hace algún tiempo que aquí le damos importancia en Honduras, los medios de comunicación, al índice de riesgo país, que Standard & Poor's y que todas las agencias calificadoras dicen que esta es la calificación, y en función de esa calificación, que para la mayoría es difícil comprenderla, el país tiene más posibilidad de conseguir recursos en el exterior. Cuando la calificación viene en descenso, las cosas se le complican a un país. Pues bien, partamos de un concepto así general. Ya nuestros panelistas en un ratito lo van a explicar mejor. El índice de riesgo país tiene el propósito de medir el riesgo, fíjense bien, el riesgo que tiene un país frente a las operaciones financieras internacionales. Este riesgo afecta sobre la inversión extranjera directa y se suele medir a través de una prima de riesgo. Vamos a ver, voy a leer una vez más el concepto. El índice de riesgo país tiene el propósito de medir el riesgo que tiene un país frente a las operaciones financieras internacionales. Este riesgo afecta sobre la inversión extranjera directa y se suele medir a través de una prima de riesgo. Pues resulta que el viernes la calificadora Standard & Poor's revisó la perspectiva crediticia de Honduras a negativa desde estable, ante la expectativa de un deterioro fiscal en medio de una desaceleración de la economía, una creciente inflación y un desafiante entorno global. La calificadora mantuvo las notas soberanas de largo y corto plazo de Honduras en BB- y B respectivamente. La perspectiva negativa refleja nuestra opinión, fíjense bien, la perspectiva negativa refleja nuestra opinión de que existe al menos una probabilidad en 3 de que bajemos las calificaciones de Honduras en los próximos 6 a 18 meses. Si el deterioro fiscal empeora a la carga de la deuda soberana más allá de nuestras expectativas, dijo Standard & Poor's en un comunicado. La perspectiva negativa refleja nuestra opinión de que existe al menos una probabilidad en 3 de que bajemos las calificaciones de Honduras en los próximos 6 a 18 meses si el deterioro fiscal empeora la carga de la deuda soberana más allá de nuestras expectativas. Es el comunicado de Standard & Poor's. A mí particularmente este tema me resulta como difícil de entender, entonces por eso leo y pido comentarios. ¿Qué opina usted sobre esta calificación de Standard & Poor's? Y entre otros me encuentro este comentario. La nota, en este caso, se mantiene la nota del año anterior. La perspectiva de que en el corto plazo
la nota cambie o no. Perspectiva positiva, si piensan que la nota va a mejorar. Estable, si piensan que la nota se va a mantener. Y perspectiva negativa, si piensan que la nota va a bajar. Así me lo explican. Y aquí la perspectiva es que puede haber un deterioro fiscal, entonces que se puede acentuar, entonces la nota baja. El año pasado la perspectiva era estable, pero con esta calificación la perspectiva la bajaron, Standard & Poor's, de estable a negativa, porque la calificadora estima que en el corto plazo, con las decisiones actuales de política económica, hay expectativas de deterioro fiscal. Riesgos, alta inflación, menos consumo, menos actividad económica, menos impuestos, más gastos para atender efectos de cambio climático y tema COVID que sigue vigente. Es una de las muchas explicaciones que se me dio con motivo de esta nueva calificación. Miren, esta mañana yo les dije hace algunos meses, que es un hombre con credibilidad, siempre vamos a recurrir a él para el análisis. Me refiero al economista Nelson Ávila, a quien saludo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, amigo. Tenerlo aquí en el programa. Siempre es un honor y un placer estar aquí. Siempre también recurrimos a otros economistas que tenemos mucha confianza en ellos, en la gente del FOSDE. Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Ismael, es un placer. Bienvenido. Buena juventud. Y un investigador senior de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Son estos muchachos que el FOSDE comienza a darles cancheo en esto. Buenos profesionales. Don Edgar Aguilar. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo está? Buenos días, Renato. Alegre de compartir aquí con dos economistas muy conocidos del país. Nada de nervios, ¿verdad? Ustedes son preparados psicológicamente también para enfrentar las cámaras con solvencia. Digamos. Y solo me van a permitir que le pida la opinión al presidente del Banco Centroamericano sobre este tema y que comencemos con él, con don Dante Mossi. Don Dante es el presidente del banco, bueno, pero es hondureño. Y obviamente que son las naciones que integran el banco que lo nombraron presidente. Hijo de un gran economista. Hijo de un gran economista. Profesor mío durante Sí, ¿verdad? varios años, sí. Él no representa a Honduras en el banco. Mauricio Mossi, sí lo recuerdo. Él no representa a Honduras en el banco. Él es presidente del banco porque las naciones lo pusieron ahí, presidente del Banco Centroamericano. Pero es hondureño. Y entonces, ¿cómo no le va a interesar su país? Perdón, y él es sobrino de otro gran economista, Marco Virgilio Carías. Es sobrino de Marco Virgilio Carías. La esposa de Marco Virgilio Carías, hermana de Mauricio Mossi. Perla. Sí, que de Dios goce, Perla ¿verdad? de Carías. Don Marco Virgilio. Sí, Marco Virgilio, una persona, un gran economista, un gran luchador social. Fue también director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de Honduras. Cuando yo era un joven estudiante, dirigente de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas y posteriormente profesor también, Marco Virgilio siempre está y debería el grupo de economistas reconocer exactamente, como Gustavo Adolfo Aguilar también. Fuimos de la misma. Sí, don Marco Virgilio, yo lo conocí. Sí. Papá de un buen amigo mío, de Juan Pablo Carías, que es periodista. Sí. Pues vamos a tener la reacción de don Dante Mossi, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, cuando el jueves pasado Standard & Poor's bajó la perspectiva de estable a negativa. Y esto pues debe motivarnos a la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra economía? Y es deber de los medios analizar con un espíritu crítico constructivo. Así que buenos días, don Dante, bienvenido a Frente a Frente. Don Renato, muy buenos días y un saludo a todos sus panelistas. Muchas gracias por las palabras tan preciosas de mi papá y de mi tío, que de Dios gocen ambos. No, don Renato, muchas gracias. Yo la verdad que
he estado observando las noticias, leí no solamente el comunicado, sino el documento detrás de la evaluación que hizo Standard & Poor's, y yo creo que se le ha dado un giro equivocado a lo que el informe dice. Mire, las calificadoras de riesgo solo tienen un trabajo, y es dar una evaluación en un punto del tiempo, y ellos miran hacia adelante, ¿verdad? O sea, ¿qué viene hacia adelante? Ellos no están viendo hacia atrás. Pero si uno lee el reporte, realmente tiene puntos muy fuertes que yo creo que la señora presidenta debe estarse muy orgullosa de ella. Por ejemplo, menciona que este es un país, dice, donde la señora presidenta Xiomara Castro ha ganado con una mayoría electoral muy grande que le da legitimidad a sus decisiones. La plataforma de gobierno se basa en una agenda anticorrupción que tanto necesita el país, y también es visto como algo muy bueno y algo que ancla, ¿verdad?, la retención de ese nivel de calificación que Honduras tiene, que no es malo, está un grado por debajo de inversión. Menciona, ¿verdad?, también que la deuda externa de Honduras es una deuda mayoritariamente con organismos como el BCE, que son organismos multilaterales, y son deudas concesionales, o sea que la deuda es pagable a largo plazo. Y número 4, ¿verdad?, habla del tipo de cambio, donde realmente pues alaba pues la gestión del Banco Central de Honduras en el tema del manejo de la tasa de cambio. ¿De dónde viene la perspectiva negativa, Renato? Yo creo que eso es lo importante. Esto es fundamental, así es. Que es hacia adelante, ¿verdad? O sea, así es. No está yendo atrás, está viendo hacia adelante. Entonces, hacia adelante lo que dice, hay dos temas que le preocupan, señor Ampur. Una es, ¿verdad?, ¿qué va a hacer el gobierno hacia adelante ya en forma real para estimular el crecimiento económico del país, el cual está muy bajo para las necesidades de combatir pobreza, de combatir la desigualdad? Necesitamos una economía pujante. Entonces, Standard & Poor's analiza las acciones de política del gobierno y dice que no encuentra esas acciones ya pragmáticas. De hecho, habla de un pragmatismo, o sea, cuáles son las reformas del gobierno para impulsar el crecimiento económico del país. Y número 2, y esa es quizá la más seria, ¿verdad?, es el tema de qué va a suceder con las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Un poco se recordará en el pasado, este tema ha sido bastante controversial, pero realmente el tema del ENE son tantos temas, pero hay un tema que es fundamental y el cual de hecho la ministra de Finanzas tiene conocimiento muy bueno, porque ella fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica durante el gobierno del presidente Zelaya y tuvo una excelente gestión administrativa para reducir las pérdidas del ENE. Y eso es lo que dice el informe. Entonces, 2 puntos que deben resolverse, y habla que si esos puntos se resuelven, hay 66% de probabilidad, 2/3 partes de probabilidad de que la perspectiva cambie a positiva. Entonces, yo más bien lo miro como un informe bastante bueno, es más bien un afianzamiento de que lo que se ha hecho en términos de reorganización de presupuesto, en términos de organizar todo el estamento del Estado para combatir, ¿verdad?, el tema del robo de energía eléctrica, que es un descaro, ¿verdad?, y cómo generar confianza en los inversionistas privados. Y cuando uno habla de inversiones privadas, todo el mundo cree que es el gran inversionista. No, es el pequeño inversionista, ¿verdad? ¿Cómo voy a asegurar que la inflación no suba, para que la tasa de interés no suba, y los pequeños inversionistas puedan invertir y apostarle, porque ellos son los que generan empleo en este país? Entonces creo que el mensaje es bastante bueno, está consistente, ¿verdad?, con lo que la señora presidenta ha dicho, y el informe habla de un pragmatismo económico, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y aprovechando que está don Nelson Ávila, yo le comento que en mi reciente visita a Corea me hicieron una pregunta: ¿y qué ha pasado con el puerto y puente de Amapala? El puerto más profundo de Corea, ¿verdad?, Busan, tiene 19 metros de profundidad. Cuando ellos me dicen, soñamos con un puerto de aguas profundas como de 40 metros en Amapala, ¿cuándo va a suceder? Entonces, ese es el pragmatismo, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a poner la inversión pública ya a trabajar, estimular la economía para generar oportunidades, no solo para el Estado, sino también para el sector privado? Así que creo que el informe, Renato, es un informe bastante bueno para el gobierno y dice, bueno, pongámonos a trabajar, manos a la obra, con cosas pues
y políticas concretas que generen confianza en los inversionistas pequeños y grandes, y resolvamos el tema de la falta de cobranza del Estado. Ahora, a mí me dicen algunos economistas que hay expectativas de un deterioro fiscal. No sé si ante la falta de dinamismo en estas políticas de las cuales usted dice, no, que nos digan qué herramientas, qué mecanismos van a impulsar, qué políticas públicas van a impulsar para activar más la economía, para generarle más riqueza al país. No hay expectativas con esta calificación de que haya un deterioro fiscal si no le ponemos reversa, si no le ponemos reversa a... ¿cómo puedo describir a esta inanición, si cabe, o a esta falta de políticas públicas claras sobre la actividad económica que el país debe tener? Don Dante. Sí, yo creo que casualmente, el país, de hecho el informe nuevamente habla de que el crecimiento de Honduras se espera que sea de 3%, que no es malo, pero no es suficiente. Renato, 3% de crecimiento no es bueno para un país como Honduras. Debemos estar creciendo al 6-8% para salir de esta pobreza. Y eso es lo que el informe resalta. Entonces, el gobierno, a través de la inversión pública, a través de políticas públicas, tiene que incentivar a otros actores a que inviertan, no solamente los de adentro, sino los de afuera, que apuesten y comiencen a aumentar los niveles de inversión privada para que se genere empleo. El deterioro vendría si la economía no crece, ¿verdad? Sí. Y ese es el temor que señala Standard & Poor's. El gobierno tiene que liderar, ¿verdad? Obviamente el gobierno tiene recursos, ¿verdad?, ya contratados. Y yo creo que algo que Honduras tiene, Renato, que vale la pena destacar, es que a través de la historia, desde don Juan Ferreira, creo que los ministros de Finanzas, Juan Ferreira, porque fue el primero con el que trabajé, sí. Son personas que han realmente mantenido una vigilia muy fuerte, muy estricta en manejar esos déficits fiscales. Y ahora hay una ley de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La ley de manejo de ¿cómo se llama? Responsabilidad fiscal, y ahora eso pues le da una línea a los ministros de Finanzas a ser prudentes en el uso de recursos. Entonces ahora lo que se habla no es tanto de endeudarse más, sino que cómo poner a trabajar lo que se tiene, ¿verdad? Y que se ponga a trabajar en forma productiva y no en elefantes blancos, ¿verdad? Entonces creo yo que el mensaje es bien claro. Sean pragmáticos, el país necesita crecer, necesita resolver problemas ya hace muchos años. No es culpa de esta administración ni de la pasada. Como yo le comentaba, desde el presidente Reina se ha venido hablando de los problemas del ENE, pero esto hay que pararlo, ¿verdad?, lo más pronto posible, esa hemorragia que se ha dado en el ENE, y eso es un poco lo que señala el informe. Sean pragmáticos, movámonos hacia adelante. Honduras tiene que seguir creciendo, pero a tasas más elevadas, y para eso necesita políticas públicas muy certeras, ¿verdad?, que estimulen la confianza en los inversionistas privados para que generen empleo y mayor bienestar. Y para terminar, todavía tenemos capacidad para pagar la deuda externa, que llega ya a esta altura, ¿cuánto, Ismael? Alrededor de $9.000 millones. Solo la externa, ¿verdad? Solo la externa. ¿Y ya con la interna? Bueno, según el informe de la Secretaría de Finanzas, en el 2021 cerramos con $15.600 millones. Sin duda hay discrepancia en algunos datos, aún no solo con FOSDE, sino con organismos internacionales como el Consejo Monetario Centroamericano, y la misma presidenta de la República mencionó en uno de los discursos que la deuda ascendía a más de $20.000 millones, que son las cifras que rondan pues con el FOSDE, con el Consejo Monetario Centroamericano. Esa cifra ya arriba del 50% del Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? Llega al Entonces, 75%. 65%. 75%. Cuando a mí me dicen que nuestra deuda pública, interna y externa, ya ronda el 75% del PIB de Honduras, digo yo, podemos pagar esa deuda, pero usted me está diciendo que Standard & Poor's ahí dice todavía que sí hay capacidad de pago de esa deuda, doctor Mossi, ya para concluir.
yo creo que vale la pena explicar este punto. La deuda concesional, que es la que otorgan los bancos multilaterales de desarrollo, como el BCE, Banco Mundial, como el BID, son realmente recursos de largo plazo, son a tasas de interés muy bajas, periodos de gracia bastante extendidos. Entonces, de hecho, Standard & Poor's señala que la capacidad del Estado para pagar su deuda externa está totalmente cubierta, ¿verdad? Y uno compara con otros países hermanos y realmente Honduras no tiene un problema de cobertura de deuda. Obviamente tiene algunos temas, ¿verdad? En algún momento Honduras emitió eurobonos y estos generan obligaciones abultadas, ¿verdad? Y es lo que es un poco de presión en el Ministerio de Finanzas para buscar recursos y pagar sus obligaciones puntuales. Pero el informe Standard & Poor's señala de que en general la capacidad del Estado de Honduras para afrontar sus deudas es buena. Bueno, y yo siempre digo, por eso en las escuelas de periodismo le dicen a uno, no diga la última pregunta, sino va a ser la última, porque después queda diciendo usted la última pregunta y la repite 3 veces. Pero mire, ya viejo, sigo cometiendo los mismos errores. Es que coincide usted con el informe de Standard & Poor's. ¿Qué cosas buenas ha visto en estos primeros 6 meses de la economía, don Dante? Mire, yo creo que el primer punto es una decisión clara, contundente, ¿verdad?, de la elección. Creo que el resultado, que tengamos la primera mujer presidente, es realmente una buena señal para el mundo. En Honduras estamos abiertos a tener una líder que sea mujer. Yo creo que eso es una muy buena señal para los mercados. La segunda señal que creo que el gobierno ha dado, que creo que es positiva, es que dijo, miren, yo no voy a contratar deuda, no voy a hacer nada mientras no reorganice la forma como yo visualizo las instituciones de gobierno, ¿verdad?, para trabajar en carreteras, en salud, en educación. Y eso les ha tomado tiempo al gobierno. Sin lugar a dudas, no es una tarea fácil. Pero sí se ha contratado deuda. Bueno, pero no como debería, ¿verdad? O sea, realmente los gobiernos tienen que contratar deuda porque hay muchas necesidades de inversión, deuda de largo plazo estoy hablando, ¿verdad? Sí. Para hacer puentes, hacer carreteras. Necesitamos realmente tener infraestructura de primer nivel. La INE va a requerir recursos y otras empresas públicas que requieren recursos, pero no se puede arrancar eso, ¿verdad?, si no se sabe dónde se está. Así que yo creo que el tiempo de espera, un poco lo que el informe señala, ha concluido. Es hora de que el equipo económico de la señora Presidente comience ya a formular de forma explícita esos planes de acción. Entonces me habló usted, la primera mujer presidenta del país, no hubo un proceso electoral como los previos, como los anteriores, donde estuvimos a punto inclusive de una guerra civil. Usted dice que no se ha endeudado mayormente el gobierno de la presidenta Castro. Otro punto que le parezca interesante de estos primeros 6 meses en el aspecto económico. Bueno, creo que un punto adicional que me parece que es importante, que casi no se dio cobertura, fue el hecho que Honduras decidió acercarse al Banco Regional CAF como otra fuente, ¿verdad?, de financiamiento, pero curioso, ¿verdad? Está bien, me parece fabuloso que Honduras tenga opciones a la hora de tomar financiamientos y creo que la decisión de Honduras a la CAF es acertada porque genera más diversificación de dónde puede tomar deuda. Y esto es algo que yo lo miro como un desarrollo positivo de que Honduras tenga más relaciones comerciales con otros bancos de desarrollo. Así que me parece que esto es muy buena noticia y ojalá pues ese trámite que hay que seguir para ser miembro pleno de la CAF se concluya en el corto plazo. Pero ahora llegó la hora de nosotros, Renato, le hemos hecho una propuesta al gobierno, ¿verdad?, de sentarnos a revisar toda la cartera de proyectos que tenemos, hablar de los planes para los próximos 4 años, una nueva oferta para el tema de la ENE, no de 250, sino de $600 millones para reducir las pérdidas, ¿verdad?, del sector eléctrico, y también, ¿verdad?, cómo atender todos esos problemas que hay, ¿verdad?, sobre cómo hacemos que la cartera arranque y estos proyectos que están esperando se muevan lo más rápido posible. Muchas gracias, doctor. Un gusto, ¿eh?
el doctor Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, amplio, con lenguaje sencillo, nos ha explicado sus puntos de vista sobre esta nueva calificación de Standard & Poor's, que ha revisado el jueves de la semana pasada la perspectiva crediticia de Honduras a negativa, desde estable. Las perspectivas a negativa, si esto no se dinamiza, si la economía no se dinamiza, no se toman las decisiones con un poco más de rapidez. Muy bien, solo quiero pedirles disculpas. Hay veces que usted está explicando una idea, pero no le sale el verbo adecuado, la palabra correcta que usted necesita para activar la oración. Y entonces viene y acude a alguna palabra que usted cree es la que requiere. Ya cuando va al diccionario a buscar esa palabra, no tiene nada que ver con lo que usted quería explicar. Y eso fue lo que me ocurrió hace algunos minutos a mí con la palabra inanición. Me disculpan. Hay veces que no sale el término adecuado para explicar una oración. Pero eso ha sido la excepción. Sí, Normalmente usted sí. es asertivo. Lo que quise decir es lo que estaba repitiendo el doctor Dante Mossi, ¿verdad? La calificación es a futuro, la perspectiva negativa es hacia futuro. Si no se toman las decisiones ya para evitar deterioro fiscal y otros aspectos que son fundamentales para un país. Él dice, no, Standard & Poor's ha valorado el gobierno de Castro porque es la primera presidenta en elecciones tranquilas que reflejaron el sentimiento popular. No se ha endeudado mucho, dice. Yo pensaba que sí se había endeudado bastante, pero según Dante Mossi, todavía hay margen de deuda y capacidad de pago de nuestro país porque es deuda concesional a largo plazo. Pero dice, si no se toman acciones ahora, si no se comienza a activar la economía, a tener políticas claras en este aspecto, la perspectiva crediticia del país es a negativa. Y entonces fue lo que yo no pude explicar y me inventé inanición, que es otra cosa y nada que ver con este tema económico. Bueno, hoy sí el espacio es para Nelson Ávila, para Ismael Cepeda y para Edgar Aguilar. ¿Qué piensan ustedes? Solo que me esperan unos segunditos, que vayan los anuncios primero y después vamos con usted. El PDF de Tu Nota. Comerciantes pagan deudas hasta con sangre. Los mercados de las principales ciudades del país están infestados de antisociales que ofrecen préstamos a tasas de interés que sobrepasan la usura. Castigan con muerte a quienes tienen serios problemas de mora, es decir, meterse a obtener préstamos. Si a uno le tiene miedo a los usureros y dicen que son peores que los usureros, pues por eso está bien claro y redactado ese titular de Tu Nota. Comerciantes pagan deudas hasta con sangre. Lo puede encontrar en el PDF de Tu Nota. Y al 20% diario. Imagínese usted, al 20% diario. Ahí ven otros titulares. Con estas tarjetas, los agiotistas y comerciantes llevan el control de los pagos de préstamos. Hombre, y es que no hay instituciones del Estado que le puedan prestar a toda esta economía informal, ¿verdad que las hay? ¿Y es esto un préstamo o es extorsión también? Porque Sí. no suena como un préstamo regular, ¿verdad? Necesita ahí también ese enfoque de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. No puede seguirse arriesgando la gente que quiere poner su negocio o capitalizar su negocio, conseguir dinero con esta gente, arriesgando su vida. Con $1.000 millones usted puede prestar 50.000 empiras a $500.000 de personas. Claro, el problema no solamente es crédito, tiene que capacitar en competitividad o gerencia al mismo tiempo de efectivo. Por eso las diferentes evaluaciones hablan de que el país en el tema de informalidad es uno de los principales retos del país. Así es. Yes. Bueno, Reduce la pobreza. pero yo me quería concentrar en ese titular. Si usted quiere leer esta noticia que nos ha motivado a nosotros a comentarla, pues entre a Tu Nota. Entre a Tu Nota, que ahí está el contenido de esta noticia. Comerciantes pagan deudas hasta
con sangre. Estos titulares por cortesía del Banco de Occidente. Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ok, miren, vamos a hacer algo. Tenemos suficiente tiempo para que se explaye con sus comentarios el doctor Nelson Ávila, lo mismo que Ismael Cepeda y Edgar Aguilar, que consten, ¿verdad? No coinciden al 100% con lo que decía el doctor Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y eso es lo interesante. Esperen ustedes la participación de Nelson y de Ismael, pero antes, Edgar Aguilar, que es investigador senior de la Asociación para una Sociedad Más Justa, quiere explicar con más sencillez todavía este asunto del índice de riesgo país y las calificaciones que estas agencias calificadoras nos dan. Esta vez con perspectivas negativas hacia el futuro, toda la cuestión crediticia de Honduras. Por favor, Edgar. Así es, Renato, pues como usted decía, este tema a veces puede sonar bastante abstracto para la población en general, pero es importante que lo entendamos porque en realidad tiene un impacto en la economía nacional que luego también impacta en nuestro bolsillo, porque esto quiere decir menos inversión, menos oportunidades de financiamiento para el país. Rápidamente me gustaría mostrar pues este gráfico que vemos en pantalla para poner en perspectiva qué es lo que quiere decir una puntuación de BB menos o BB negativa. Vemos, por ejemplo, que las puntuaciones van de D a AAA. En el caso de Alemania, AAA quiere decir que hay certeza de pago, que si se le presta a este país, al sector público, va a pagar a tiempo y en su debida forma. Honduras vemos que está ahí en la mitad y ha estado en este punto desde 2017. Antes había estado en B, mejoró un poco y ahora pues lo que ha cambiado no es la puntuación actual, sino la perspectiva. Sí. Por eso se le agrega como un menos al final, que quiere decir que a largo plazo hay probabilidad de que esta baje a B, y ya lo mencionaba, una por un deterioro fiscal, un déficit continuo que lleve a más endeudamiento, un crecimiento económico más bajo del deseado, y cuáles son los factores también que se toman en cuenta pero para, solo explícame, para esta evaluación. la doble A Sí, bueno. es un poco menos, ¿no? Menos certidumbre en cuanto a pago de deuda que Alemania. Así es, cuando vemos las A's estamos con certeza de pago. Hay un espectro ahí, digamos, de la habilidad y la confianza en que el país pueda pagar. Vemos que Reino Unido puede ser un poco menos que Alemania, pero todavía su puntuación es bastante alta. La parte ahí donde están las B's es donde hay una especulación de que posiblemente no haya capacidad de pago. Ya cuando entramos a C es que hay una demostrada incapacidad para hacer los pagos a tiempo. En el caso de la BB, especialmente en el caso donde nos encontramos con Honduras, quiere decir que el país puede ser bastante susceptible a cambios económicos, a cambios financieros y al contexto internacional, a shocks externos, como le dicen. Cuando hablamos de cambios económicos, hablamos de una desaceleración, sí, por ejemplo, en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Cuando hablamos de también riesgo en la parte financiera, hablamos de un endeudamiento que sea pues más allá de lo estipulado. Y esto es lo que ha afectado ahorita a Honduras específicamente, porque ¿qué pasó? Había una ley para el control fiscal que establecía una meta de 1% del déficit en los próximos años. Con los cambios que se hicieron ahora en el presupuesto, esto pues ha cambiado y se espera que para 2025 el déficit va a estar en 3.5% del Producto Interno Bruto. A mí me parece que esto es uno de los factores que más alteró pues esa tendencia o esa perspectiva a futuro, ya que pues se sale de lo que se esperaba inicialmente. Sí. Claro, con otros factores, que era lo que me gustaría explicar, los 5 factores que influyen en esta calificación. Primero, el primer factor, y en el que Honduras está peor, es una evaluación de la institucionalidad. ¿Cuáles son los contrapesos? El Estado de Derecho. Y también esto ve
a la situación de las empresas públicas. Y aquí especialmente lo que ha venido desangrando el país es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Solo en los últimos 4 años se pusieron 2 bonos soberanos que tienen una tasa de interés mucho más alta para ayudar a la ANE. Y vemos que las cosas no han cambiado. Las pérdidas, como podemos ver en pantalla, este es el sitio web Estado de País de ASJ, donde hay muchos indicadores sobre el subsector eléctrico y otros. Vemos que han aumentado más bien. Y en este tiempo el gobierno se ha estado endeudando para ayudar a la ANE. Entonces una deuda que no está dando los retornos esperados. La empresa no se ha convertido en más eficiente, las pérdidas no se han reducido. Entonces esperamos ahora que con la ley que se aprobó, pues se le está inyectando otra vez mucho capital. Esperemos que de verdad las pérdidas en la ANE pues mejoren. ¿Escuchaste a Dante Mossi? Que hay ahí capacidad hasta para prestarle a Honduras para modernizar esta empresa en línea de transmisión, etcétera, etcétera, hasta 650 millones de dólares, lo acaba de decir. Bastante dinero. Y esto pues tiene algo que ver con los otros 4 factores que los voy a mencionar rápidamente. Está la parte institucional, que es donde en este caso Standard & Poor's está evaluando de lo peor a Honduras. Luego está la parte económica, la evaluación económica, que esto vea el crecimiento del Producto Interno Bruto al Producto Interno Bruto per cápita, que no es nada nuevo. El crecimiento antes de la pandemia estaba en alrededor del 3%, luego todo cerró. El año pasado que empezó a reactivarse la economía, estuvo en alrededor de 12.5%, pero para 2022 se espera que haya una desaceleración, que el crecimiento otra vez esté en alrededor de 3% y que en los años que vienen alrededor de 3.6%. Y hay que mencionar que Honduras es uno de los países con el Producto Interno Bruto per cápita más bajo de Latinoamérica. Estamos como en el 4º lugar, en el 2º lugar de Centroamérica. También hay una gráfica solo para mostrarlo en comparación con Centroamérica, cómo estamos con esto pues, del crecimiento económico. Este es el segundo factor. El tercer factor que ellos evalúan es la parte de la flexibilidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante, creo yo. Honduras necesita mucha inversión en infraestructura, carreteras, puertos, que ayuden a la productividad. Entonces creo que no podemos negar que es necesario el financiamiento para que esto se lleve a cabo, pero lo importante es cómo aseguramos que hayan los resultados esperados. Entonces, cuando se evalúa la flexibilidad fiscal, aquí lo que dicen, el país necesita inversión o el país necesita financiamiento. No hay para dónde darle, pues es lo que hay que hacer para asegurar también el crecimiento económico, también la mejora de la infraestructura. Y esta es otra parte que evalúa. También evalúa la parte externa, cómo estamos en nuestro balance de importaciones, exportaciones, que se espera también que va a haber un déficit para este año de alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. Y por último, también evalúa la parte monetaria, la política monetaria, cómo está el mercado de las divisas y que acá se ha hecho avances para liberalizar el mercado, que el precio sea en base a la oferta y la demanda, pero también últimamente han habido unos cambios de los cuales no hay mucha claridad que pueden afectar también esto. Entonces, estos 5 factores, que los podemos discutir a más profundidad, son los que han resultado en una perspectiva negativa hacia el futuro. Pero actualmente mantenemos la misma puntuación. Así es. Bueno, muy buena explicación. Muy buena explicación. Me parece que es muy buena explicación. Muy buena explicación. Edgar Aguilar, investigador senior de la Asociación para una Sociedad Más Justa. ¿Por qué no coinciden tanto con las apreciaciones de Dante Mossi, Nelson Ávila e Ismael Cepeda? No es que no coinciden en nada, coinciden en buena parte de lo que dijo. Pero hay puntitos en los que no coinciden. Y es ahí donde vamos en este momento a ir. A los puntitos donde no coinciden. Solo espérenme otro ratito, la pausa, porque esto es fundamental para nosotros. Y ya luego entro con usted, el doctor Nelson Ávila, y con don Ismael Cepeda. Sí. Bueno, miren qué tema tan interesante este. Miren qué tema tan interesante. Y que repercute, ya lo hablaba Edgar, repercute en muchas cosas que al final tienen que ver con sus condiciones de vida.
la perspectiva crediticia a negativa con que nos califica la agencia calificadora Standard & Poor's. Existe al menos una probabilidad en 3 de que bajemos las calificaciones de Honduras en los próximos 6 a 18 meses. Y es bueno decirlo ahora para que se tomen los correctivos. Si no, no tendría sentido este programa. Aquí no es porque es el gobierno de Xiomara Castro que venimos a hablar de que la perspectiva crediticia es negativa. No, es para que toda la maquinaria gubernamental, toda la maquinaria pública evite que entre 6 y 18 meses tengamos una calificación más baja. ¿Qué piensa Nelson Ávila? Bueno, primer punto. Estas 3 calificadoras de riesgo son estadounidenses. Normalmente Standard & Poor's, Moody's y Fitch, que son las más conocidas. Pero los chinos inclusive están creando sus propias. Y Fitch califica a los bancos, ¿verdad? Claro, claro. Es que se trata de calificación no solamente de gobiernos, se trata de calificación también de sectores privados de toda naturaleza, y eso es importante poderlo entender. Pero una calificación negativa desde la perspectiva gubernamental genera efectos e impactos sustantivos y negativos sobre también las actividades privadas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el hecho de que existe un mayor riesgo país significa un aumento de las tasas de interés, me explico, para todos. No solamente para los bonos emitidos desde el Estado, sino que también para la captación de recursos desde el sector privado. Por eso el problema es sustantivo. Entonces, el primer punto que yo quería hacer referencia es que las calificadoras de riesgo son muy buenos instrumentos técnicos, pero son sobre todo instrumentos geopolíticos. A veces actúan geopolíticamente. Cuando les conviene, de una u otra forma, ocultan algunas circunstancias de esta naturaleza en países, entre comillas, amigos. Eso ocurre también, ojo. Los economistas no creemos en las casualidades, ese es el segundo punto. Los economistas creemos en las causalidades. Y la causalidad en términos económicos es definido como el punto de intersección de 2 o más hechos que nacen independientemente, pero que se interceptan a algún punto. ¿Qué significa eso? Me disculpan si hablé un poco en esta forma como economista. Lo que quiere decir es que ese punto en donde se interceptan elementos que nacen supuestamente sin correlación, se integran, y esa es la causalidad. ¿Me explico? Entonces aquí hay una causa, aquí hay un mensaje que hay que entenderlo muy bien. ¿De Estados Unidos? Claro, es un mensaje muy importante que hay que entenderlo bien, pero hay que enfrentarlo inteligentemente. Hay que enfrentarlo profesionalmente. Hay que enfrentarlo en equipo, no solamente el sector público, sino que también en conjunto con el sector privado. Y aquí es donde yo voy a cambiar un poco el modelo. Yo sugiero que aquí con los compañeros, estos 2 jóvenes profesionales economistas, los he visto, también he visto otros jóvenes en el COEP, muy buenos también, unos buenos economistas. Hay otros que nos están escuchando como individuos, varios economistas. El tema del también la capacidad que tiene el Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo exhorto a que nos reunamos en esta semana, todos nosotros, y hagamos un planteamiento al gobierno para que nos anticipemos al problema, porque el problema es y a eso me voy a referir posteriormente, y que hagamos una propuesta en conjunto nosotros, en el entendido de que lo que queremos es beneficiar a la nación, ¿no es cierto? Y para beneficiar a la nación hay que beneficiar la actividad del Estado. Entonces, yo sugeriría que nos reuniéramos este miércoles, digo, para ponernos de acuerdo entre todos nosotros y elaborar un paper, como dicen los griegos, una propuesta, un documento para una acción inmediata, pero que al mismo tiempo el gobierno integre dentro de su equipo económico, en realidad, a personas con experiencia en negociación internacional. Hay necesidad de iniciar inmediatamente. Yo envié desde el 5 de febrero una carta a la presidenta Xiomara Castro, y yo alguna vez lo dije aquí, para el tema de la renegociación de la deuda externa, porque nosotros nos hemos endeudado, Renato, a tasas de interés inclusive de 2 dígitos, bajos, pero 2 dígitos. Y tenemos una tasa de interés promedio de un dígito alto, ¿me explico? Y podemos renegociarlo a un dígito medio.
Y esos son miles de millones los que nos ahorraríamos con esa estrategia. Bien, pero ese es el primer punto que hago. Hago un planteamiento para que nos reunamos, hagamos en consecuencia lo más rápido posible una sugerencia. El segundo elemento, ¿sabe usted, Renato, quién es uno de los mejores economistas en la historia? A pesar de que los economistas se nos prepara para creer que el pensamiento económico fundamentalmente comenzó con los ingleses, ¿no? O con los franceses, sobre todo a partir del siglo XVII, no. Uno de los mejores economistas es Aristóteles, y el segundo mejor economista, en mi opinión, en la Edad Media es Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, como le llaman los católicos, Tomás de Aquino, si no le quieren ponerlo de santo. Y él fue el que impulsó categorías que tienen que ver con esto. ¿Cuáles son esas categorías? 1, riesgo. 2, incertidumbre. 3, previsión. Y en consecuencia todo lo que significa y el costo que significa la previsión. Precisamente el documento lo que plantea es el problema en el que nos podemos encontrar en el corto plazo si no hacemos las cosas bien. Y en ese sentido es altamente positivo. En eso yo creo que todos coincidimos. Tercer punto. Si usted observó en la presentación que hizo el Edgar Aguilar. Edgar, hay aproximadamente como 10 criterios de clasificación. Desde el criterio especial, el más elevado, que es el AAA, ¿no es cierto? En este caso para Alemania, hasta la fase inferior, que es ya la situación de impago, que significa el default, como se dice, ¿verdad? Es el pago. Ahí observe usted, son casi 10, 11 categorías, depende de cómo, porque abajo de ello inclusive hay unos que es no clasificación, me explico. Y en medio de todo esto hay especulativos, hay circunstancias intermedias, hasta las circunstancias altamente especiales. Bien, desde esta perspectiva, Honduras se encuentra todavía en una circunstancia manejable. El problema es el futuro inmediato. Ahora bien, un tercer punto. Es importante que entendamos que todas estas categorías a las que se llega a esta conclusión son, como muy bien también lo planteaba el compañero Edgar, algunas son económicas y otras son transeconómicas. ¿Cuáles son esas transeconómicas? Aparte de las económicas de toda naturaleza, están las institucionales, que tienen que ver, en efecto, con el Estado, sus instituciones, el nivel de un Estado moderno. ¿Me explico? El tercer elemento que tiene que ver es el tema de las instancias sociales, por ejemplo, corrupción, o el tema al mismo tiempo de violencia, o el tema de inseguridad. Son elementos que sin duda alguna se consideran. Y el cuarto punto son elementos de tipo político. O sea, declaraciones políticas o declaraciones de personas de alta responsabilidad que generan más bien incertidumbre y especulación son altamente negativas. Entonces yo sí exhorto a que sí existan en consecuencia declaraciones de equipo, declaraciones al mismo tiempo como Estado, para evitar la especulación y para evitar los impactos negativos. En el gobierno se han producido declaraciones muy sensitivas en estos 6 meses. Que generan más incertidumbre y que crean también condiciones también de especulación, de mayor riesgo, y en consecuencia el riesgo e incertidumbre tienen alto costo económico y que genera también criterios de clasificación inestables en algunos casos. Entonces, este sería el cuarto elemento que sí me parece importante acá y que tiene que ver con el primero que yo decía sobre el tema geopolítico a veces de estas decisiones, es que la declaración que hizo los Estados Unidos en lo referente al gobierno anterior a través de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el Distrito Sur de New York, en donde en Honduras había un narcoestado, así lo calificaron, ¿no es cierto? Todo eso es estructural, es institucional, es político, es social y es económico, ¿no es cierto? Reúne esas 4 condiciones, ese adjetivo calificativo que se utilizó, y en consecuencia eso también creó condiciones altamente negativas para este tipo de clasificaciones. Y esas circunstancias no han pasado.
Es altamente positivo que hubo elecciones en donde quien ganó no se puede decir que ganó con fraude, ni ganó al mismo tiempo violentando la Constitución de la República, ¿no es cierto? Esos dos elementos son importantes. No fue el caso en los dos periodos previos, ¿no es cierto? En uno hubo fraudes y en otro hubo fraude e inconstitucionalidad. Todos estos elementos son los que crean este tipo de hechos. Y como continúa también esa circunstancia, porque todos los efectos del narcoestado ahí están presentes en múltiples de las instituciones, entonces hay que enfrentar eso. El cuarto o quinto punto, que sí me parece fundamental, es, no se le olvide usted que más de la mitad del presupuesto de la nación está orientado hacia las empresas descentralizadas. ¿Me explico? Llámese Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Agua y Saneamiento, Empresa Nacional Portuaria, etcétera, etcétera. De los 330.000 millones netos, digamos, del presupuesto de la nación, bueno, usted encontrará que un poquito más es para las empresas descentralizadas. Entonces tiene que tomar el toro por los cuernos. El problema en la NE, por ejemplo, no solamente es un problema de pérdidas técnicas y no técnicas. Llámense como se llame, el problema en la NE también es que se planificó, reitero, la descapitalización de todas las empresas descentralizadas. Entonces no basta con revisar también los presupuestos, los contratos de generación de energía, sino que aquí hay que asociarse con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Centroamericano y todo lo demás para hacer auditorías forenses. Y yo le garantizo que por ahí vamos a encontrar miles de millones pagados por el pueblo hondureño, pagados por la Empresa Nacional de Energía, pero por otras entidades que no debimos pagar. Y que en consecuencia muchas de estas empresas, perdón que lo diga, pero deberían ser propiedad del Estado. El hecho es que todo esto contribuye a una posibilidad de un deterioro fiscal. Así es, y hay que anticiparse. Y esa posibilidad del deterioro fiscal es la que hace que Standard & Poor's nos diga, posiblemente, si ustedes no hacen esto, aquello, en los próximos 6 a 18 meses, ya materialicen una calificación negativa para Honduras. Y en este momento solo es una perspectiva crediticia a negativa, si no hacemos lo que ustedes han calificado como los problemas serios que tenemos en Honduras. Y por eso hicimos esa propuesta. No, a mí no me deja de sorprender Nelson cuando dice que en esta calificación nada es casual, dice. Puede haber algún factor político, pero él decía primero, ¿de dónde son estas agencias calificadoras? De los Estados Unidos. Lo que yo entendí que usted está diciendo es que Estados Unidos, a través de estas agencias calificadoras, está mandando un mensaje político. Sí, también. Y no necesariamente lo que nos está diciendo debemos hacer para evitar el deterioro fiscal es incorrecto. Ellos están... El análisis es correcto. Sí. Estos son los problemas de Honduras, los problemas que pueden generar un deterioro fiscal. Muy bien, voy ahora con la opinión que tiene el economista de FOSDE, Ismael Cepeda, con esta perspectiva crediticia a negativa de estable que tiene Standard & Poor's sobre Honduras. Sin lugar a dudas, el mensaje político, como ha mencionado el doctor Nelson, es evidente, sobre todo porque la ética y la credibilidad de estas calificadoras se ha puesto entredicho, por ejemplo, en el 2008 con Islandia, o lo que tuvo que ver con los bonos subprime, o por ejemplo Moody's, que calificó la deuda portuguesa pues con muy bajo nivel, y también hubo cierta injerencia, por ejemplo, en estas calificaciones. Sin embargo, cuando uno lee la metodología, y por eso también uno difiere un poco con algunas opiniones, en este caso del doctor Dante Mossi, es que hay pues grandes líneas, grandes categorías. Cuando uno escucha AA, AA, AAA, cuando uno escucha B negativo, es que realmente coloca al país en una franja, por ejemplo, altamente especulativa, sí, o con incertidumbre de repago, por ejemplo, y Honduras se encuentra aún en estos momentos en una economía altamente especulativa. Entonces, cuando hay una perspectiva negativa, es que existe la posibilidad inmediata en que caigamos en una nota más baja. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el impacto? Y estábamos hablando entre la publicidad, bueno, que existe también un efecto de bola de nieve
hacia las inversiones privadas. Por ejemplo, hay ya un banco a nivel nacional de los más fuertes que bajó su calificación de riesgo aunque no es Standard & Poor's, aunque no es Moody's, sino Fitch Ranking, coloca como esa perspectiva negativa del soberano, es decir, del Estado de Honduras, ya está afectando enormemente o posiblemente en algún grado al sistema financiero. Está afectando aún hasta la alcaldía del Distrito Central, que ha entrado también en endeudamiento externo. Fitch Ranking bajó la categoría de la alcaldía y uno diría, bueno, ¿qué está sucediendo con estos mensajes, con estas calificaciones? Que también viene un efecto para el sector privado, y eso también hay que colocarlo de manera muy contundente, que es los efectos que puede traer estas calificaciones y estas perspectivas de caer aún en notas más bajas, sí, porque la nota que tenemos también hay que decirlo, o sea, somos un país con muchas complejidades, muchas complicaciones, y seguimos en una gran incertidumbre en posibilidades de insolvencia del endeudamiento público, y está afectando al dinamismo real de la economía. Entonces, yo creo que no hay que minimizar, sobre todo porque bajo las metodologías, o como mencionaba Edgar, pues las 5 dimensiones que trae pues, esta evaluación, hace un amplio panorama de lo actual, y por eso se habla de perspectiva, que si no se repara, como decía el doctor Nelson, o si no se intenta implementar políticas públicas reales para la economía, pues la posibilidad es que caigamos. Y hay un tema que la calificadora de riesgo pone de manera muy enfática, es el tema anticorrupción. Las promesas de campaña fueron traer a la CICIG, y si estamos entre un tema ahí de diferencias, de soberanía, etcétera, si no se trae a una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, esta calificadora de riesgo posiblemente sea menor. Bueno, aquí está. Esta partecita, no sé si está activado. Muy bien, dice la agencia de anticorrupción incluye la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, respaldada por la ONU. Consideramos que mantener el compromiso para combatir la corrupción es clave para el fortalecimiento del sistema de la justicia de Honduras y aumentar la confianza de los inversionistas. Los altos niveles de pobreza e informalidad, la corrupción y la violencia siguen siendo desafíos importantes. Luego habla de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero permíteme, ¿por qué un banco puede bajar también su índice de riesgo? Bueno, recordemos también que estas calificadoras de riesgo hacen el panorama general del país. Entonces, cuando uno ve que las complicaciones de país en temas de dinamismo económico, de recaudación fiscal, de la focalización del gasto, termina perjudicando esa dinámica del sistema financiero, pero también el sistema financiero nacional ha entrado en dinámicas internacionales, ya sea por créditos, ya sea por colocación de bonos, o también por el apoyo institucional que le da a los gobiernos. Entonces está muy ligado al soberano, muy ligado al país, que cuando existe pues esta perspectiva negativa, ya como he mencionado, un banco grande del país también bajó su calificación de riesgo, y la misma alcaldía del Distrito Central. Revisé pues los diferentes bancos que tiene sobre todo Fitch Ranking en su evaluación, y algunos pudieron solventar pues esta evaluación manteniendo sus calificaciones, los otros bancos que están, pero cuando uno revisa pues este banco que cayó su calificación, explícitamente habla que es por el soberano, por ese riesgo que está implicando esta calificación. Bueno, pues miren ustedes, por eso es importante esta temática, ¿verdad? Por eso es importante esta temática. ¿Qué hacer en los próximos 18 meses? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer el sector privado? ¿Qué debemos hacer todos en función que no se materialice esa perspectiva crediticia a negativa que en este momento nos dice, nos advierte Standard & Poor's? Sí, estamos en la frontera. Estamos en la frontera, estamos en B. Si caemos en el siguiente ranking, el C,
Eso es sumamente especulativo, que nos lleva aproximadamente a 2 niveles para llegar a lo que es la situación de impago. No estoy diciendo que vamos a llegar a eso, al contrario. La aspiración es ascender. Así es. Sin embargo, esto también hay que tomarse como imagen de país, estas calificadoras de riesgo, porque la evaluación es integral, sabemos las deficiencias de calidad o de los datos de quien podría brindar la información y, como mencionaba el doctor Nelson, aún en la ética de estas calificadoras, sin embargo, no por eso tenemos que desmeritar este tipo de evaluaciones, y eso también influye no solo en el sistema financiero, en el Estado mismo, sino en la economía en general, porque estas evaluaciones también sirven como referencia. Agarran los diferentes informes, tanto el del Foro Económico Mundial, que es el índice de competitividad, el del Banco Mundial, que es haciendo negocios, el índice de democracia del Proyecto Mundial de Justicia, el índice de democracia, por ejemplo, de Economist, y también agarran lo de estas calificadoras de riesgo. Entonces, también hay que preocuparse y ocuparse en el tema de lo que está en ese informe. Ya voy contigo, Edgar. Solo quiero que termine Nelson de explicarme brevemente por qué cree Nelson que este informe de Standard & Poor's, este último, el que estamos analizando en este momento, no es casual y que tiene una dosis política. Porque habiéndolo valorado, ponderado bien, porque creemos que el contenido técnico del mismo es con el ánimo de advertir al gobierno: hagan esto, no hagan esto, hagan lo otro, para evitar caer en esa perspectiva negativa. ¿Por qué cree que hay dosis política en esto? Por una sencilla razón, porque históricamente así han sido estas instituciones. Le diré, por ejemplo, los Estados Unidos es un país mucho más endeudado que Honduras, ¿no es cierto? Y usted nunca ha escuchado que Fitch o Standard & Poor's o Moody's han hecho una calificación de esta naturaleza. Usted observa una inducción política. Ojo, aclaro, he dicho que son buenos instrumentos técnicos, pero también son instrumentos geopolíticos. La pregunta es, ¿y por qué no vino una calificación de eso inmediatamente antes del fin del gobierno anterior? Si realmente las condiciones estructurales eran peores en el sentido de, uno, la institucionalidad. La institucionalidad estaba permeada por el narcoestado completamente, ¿no es cierto? Segundo punto, ¿por qué no vino? Si las condiciones al mismo tiempo de crecimiento económico eran fuertes, las condiciones de pobreza se han acelerado, son las mismas que están en este momento. Ahora, ¿por qué viene exactamente ahora? Le digo, no es ninguna casualidad, y porque así se ha procedido en algunos momentos en el pasado. En algunos países, inclusive, de cierta tendencia favorable a la política exterior de los Estados Unidos, y lo digo en el ámbito si le parece, de un ciudadano informado, en algunos países ameritaba calificaciones de esta naturaleza y las suspendieron por algunos acuerdos políticos. Entonces, hay todo esto que juega, y no se le olvide lo que siempre le he dicho: el economista que no entiende la política no es economista. Estoy totalmente de acuerdo. El político que no entiende la economía, y eso sí que abundan, no son políticos. Pero ¿por qué tienen que utilizar a Standard & Poor's? Porque yo he visto, yo he visto que en los últimos gobiernos no ha habido mayor acercamiento de los funcionarios estadounidenses como en estos 6 meses con el gobierno de Xiomara Castro. Antes que tomara posesión y en los primeros meses, inclusive mañana viene una alta autoridad de los Estados Unidos. Tampoco es casualidad. Lo que he visto es que se han querido acercar y quieren ayudar. ¿Por qué tienen que utilizar a Standard & Poor's para mandar mensajes? Bueno, le voy a decir algo. Siempre que en los Estados Unidos se han tomado decisiones militares, han perdido las guerras. Vietnam es un ejemplo. Cuando toman, también Irak, Afganistán, cuando toman decisiones políticas, son mucho más asertivos. Yo sí sé que algunos, esos que llamamos nosotros halcones en el Pentágono, que piensan en términos geopolíticos, ven a Honduras similar a como otros de ellos ven a Ucrania con respecto a Rusia. ¿Me explico? No sé si nos vamos entendiendo. Y entonces, en el caso concreto de Ucrania,
que todos sabemos que esa guerra pudo evitarse, es un verdadero diálogo en el Pentágono, porque esto no es una sola guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra de los países europeos que forman parte del Pentágono con Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? Hablemoslo claro. Y entonces, acá en Centroamérica hay ya 4 países con preferencias específicas de relaciones, en este caso con China continental, ¿no es cierto? Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, explico. Y en consecuencia, también han habido acuerdos en Centroamérica, en el sur de Honduras, con Rusia. Y los que son estrategas políticos de esta naturaleza, pero que utilizan el ajedrez político, geopolítico, analizan las cosas en esa forma. Honduras está en una frontera específica dentro de su concepción, y esa frontera específica dentro de su concepción hace que se acerquen, y se acercan con diversos objetivos. El primero es una persuasión, me explico. Si la lógica de la persuasión no es aceptada, entonces viene el convencimiento. Y si el convencimiento no es aceptado, entonces se pasa a una tercera fase. Me explico. Esas son fases geopolíticas que todos los tratadistas, precisamente desde... yo sugiero que lean un libro que es muy interesante, escrito por, en mi opinión, el intelectual más informado que ha tenido los Estados Unidos en los últimos tiempos, más allá de Noam Chomsky, nonagenario en este momento, y que fue uno de los que decidió, inclusive geopolíticamente hablando, la acción contra Chile. Y él fue el secretario de Estado de Henry Kissinger. Henry Kissinger escribió un libro que se llama precisamente Diplomacia. Lean específicamente las secciones correspondientes a la diplomacia en los últimos 500 años. Correcto. Me parece. Claro, entonces, y coincido. Sí. Coincido en esos aspectos políticos y cómo funciona la geopolítica. Pero volvamos a estas partes técnicas, a estos elementos técnicos. Nosotros no podemos dudar que un gravísimo problema que tenemos es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Así es. Y esto se va a volver más grave, y puede haber alguna dosis política, inclusive a calificarnos más severamente a futuro, si se concreta ese asunto del justiprecio. Mira, pero yo creo que ambos sectores saben el problema que se viene si no hay diálogo razonable que permita bajar los valores de los contratos. Uno suponía que después que el gobierno dijo, hombre, esa oferta de ustedes es muy baja, lo dijo el ministro de Energía. Y es correcto lo que esa oferta es muy baja. Sí. Uno pensó que ya pronto el anuncio sería auditoría, que lo han hecho, una auditoría administrativa de todas estas empresas, y que pronto el justiprecio de esas empresas. ¿Pero qué ha sucedido? Yo creo que el gobierno sabe lo que significa llegar a ese extremo del justiprecio, de tal manera que los ha vuelto a llamar. Y el viernes el ministro de Energía, Eric Tejada, por el noticiero Líder TN5, llamó de nuevo a todas las empresas generadoras para que se sientan a la mesa otra vez. Y que piensen en la nación. Que se sienten otra vez. Y eso es muy bueno. El economista Edgar Aguilar quiere participar y lo hará inmediatamente después de esta pausa comercial, cuando analizamos la perspectiva crediticia a negativa de estable de Standard & Poor's, esta vez con Honduras. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Titulares de Tu Nota. El editorial hoy: deterioro financiero, riesgo de recesión económica y presión inflacionaria. Justamente, esos son los riesgos que tiene el país en este momento y que... Sí, hay que decirlo, claro, sí, así es. Hicieron una encuesta en Japón hace algunos días después de que mataron al ex primer ministro, a Shinzo Abe. ¿Cuáles eran sus problemas? La guerra, Rusia, Ucrania,
la inflación, y no recuerdo el otro, pero La estagflación, probablemente. Estagflación. Bueno, por eso la esas eran sus la preocupaciones. calificadora de riesgo pone en los temas técnicos recuperando, ya más allá del político que ha mencionado el doctor Nelson Ávila, es que la inflación en Honduras ha superado ya los 2 dígitos y Sí. solo el tema de alimentos es el 15% interanual, que nadie le está prestando atención, más allá de decir Sí. que hubo sí una rebaja en los combustibles, el tema energético, pero el tema de inflación, los países han realmente actuado y parece que el nuestro le falta arrancar en ese tema. los invito a leer el editorial de tu nota. Deterioro financiero, riesgo de recesión económica y presión inflacionaria. Y otro titular, calificación de riesgo crediticio de Honduras seguirá cayendo, estiman expertos. Eso es lo que no queremos. Los expertos dicen, si no hacemos esto, puede caer más bajo la perspectiva crediticia de Honduras. Estamos a tiempo. Sí, estamos a tiempo. 6 meses máximo. Y ahora, ese es el puntito al que viene el programa. Nos valemos de esta noticia de tunota.com para entrar a una faceta importantísima del programa. Pueden entrar ahí a Tu Nota, les digo, a leer el contenido de esa noticia. Todas estas noticias y titulares por cortesía del Banco de Occidente. Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Buena sugerencia de Nelson, el titular. Sí, seguiría cayendo. Seguiría no cayendo. seguirá cayendo. Porque está estable, la calificación es Así estable Y en si este momento. Y si tomamos las decisiones correctas, no va a caer. Ok, excelente. Me parece muy buena sugerencia. Sí, pues. Esperamos que el gobierno de Xiomara, este es el comunicado oficial de Standard & Poor's, esperamos que el gobierno de Xiomara Castro en Honduras implemente de manera pragmática, ¿lo tienen o no lo tienen? Voy a activarla entonces. Bueno, permítanme unos segunditos, ustedes saben cómo es la tecnología. Quiero que aparezca en pantalla para que ya luego intervenga Edgar Aguilar. Hombre, cuando más necesita estos aparatos, cuando les La cuesta ley de Murphy. cargarse. Para que usted Bueno, vea. la voy a leer de aquí. Pero el inicio del comunicado. El inicio del comunicado. Muy bien. Esperamos que el gobierno de Xiomara Castro en Honduras implemente de manera pragmática políticas económicas para atender prioridades sociales. En medio de la desaceleración económica, la presión inflacionaria y las complejas y desafiantes condiciones globales, estimamos un deterioro fiscal en el corto plazo. Revisamos la perspectiva de las calificaciones soberanas de Honduras a negativa, de estable, y confirmamos nuestras calificaciones soberanas de largo y corto plazo. Y ahí está la calificación. La perspectiva negativa refleja el riesgo de un deterioro fiscal que podría debilitar las finanzas públicas del soberano. Y más abajo dicen, si no hacen esto en 6 a 18 meses, la calificación ya no se volverá una perspectiva crediticia a negativa, es que será negativa. Sí, sería negativa. Sí, Exactamente. si no hacemos lo que ellos coinciden, tienen la razón Standard & Poor's, debemos hacer. Repasemos, Edgar, repasemos lo que debemos hacer en estos próximos 6 y 18 meses. Así es, y estamos a tiempo, creo que con un nuevo gobierno que nada más tiene 6 meses en la administración pública. Tienen tiempo para implementar políticas públicas en finanzas monetarias que aseguren que esta perspectiva, que este panorama no llegue a ser como lo dice aquí Standard & Poor's. Y hay 2 ejemplos específicos que los mencionan en este comunicado de prensa, además pues, de otras acciones, algunas que ya se vienen haciendo, pero me quiero enfocar en esos antes. El primero, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Por los últimos 20 años, este ha sido el agujero fiscal más grande del país. ¿Y qué quiere decir esto? Que ha representado niveles de endeudamiento que no traen nada bueno para el país. Esto se está perdiendo
no han habido acciones reales para que esta empresa sea productiva. Fíjese que en el presupuesto modificado de la República, a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se le asignó más que al sector salud y que al sector educación. ¿Cómo es esto posible cuando esta empresa debería de estar generando? Por lo contrario, vemos que el gobierno central constantemente hace transferencias para tratar de sacar esta empresa a flote, pero los resultados no han sido evidentes. Esperemos entonces que ahora, con un plan de reducción de pérdidas que tenga gente con experiencia técnica, que asegure que tanto las pérdidas técnicas y no técnicas se reduzcan, con una estrategia sostenible, que no sea solo un intento, sino que de verdad empecemos a ver la reducción de estos miles de lempiras que se pierden al año, alrededor de 12.000 millones de lempiras, contratos de generación que garanticen dos cosas: precios justos, pero también un ambiente de inversión con un Estado de Derecho. No podemos seguir también invirtiendo en dinero público que puede ser usado en educación, en infraestructura, en otras áreas, en salud, cuando hay incentivos para invertir en la generación, por ejemplo, de energía eléctrica. Pero ¿qué es lo que necesitamos acá? Que en el futuro las contrataciones de generación de energía se hagan mediante licitaciones públicas e internacionales, bajo un ambiente de competitividad, condiciones iguales en las que el contrato se dé al mejor postor, a quien asegure calidad en el servicio y a quien asegure precios también justos. Esto no lo hemos visto en el pasado, hemos visto contrataciones directas, contrataciones apresuradas, en las que se ha dado privilegios que ahora representan costos onerosos, costos mucho más altos de lo que deberían de ser. Entonces también aquí esperemos que el proceso de renegociación de contratos de verdad llegue, y tal vez yo acá suene un poco idealista, a un resultado que garantice los dos principios que mencioné: precios justos y un Estado de Derecho que también, si en el caso que llegáramos a este de justiprecio, esto también dañaría la parte crediticia, porque nadie va a querer invertir acá, nadie le va a querer prestar a Honduras si aquí no se respeta también la inversión privada. Mira, yo creo que eso los ha motivado a extender de nuevo otra solicitud para dialogar mañana a las renovables. Así es. Porque estamos claros, si llegamos a ese momento del justiprecio, ¿de dónde va a conseguir dinero el gobierno para comprar esas plantas? Y por eso esperemos entonces de que ahora que en esta nueva etapa de la negociación que han mencionado, con más información la ENE, tanto los generadores puedan llegar a algo pues dentro de los márgenes de lo entendible. Y aquí es importante, creo también, que la opinión pública tenga más información. ¿Cuál fue esa propuesta a detalle que hizo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? ¿Cuáles son los detalles de las contrapropuestas que hicieron los generadores? Y que en esta segunda etapa también haya más espacio para la veeduría de la sociedad civil. Tenemos que tener claro cuáles son los parámetros de un contrato de generación aceptable para el Estado de Honduras. Todavía acá hay muchas preguntas que necesitan ser respondidas. Y en general, entonces, con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, creo que sería un gran logro de este gobierno si cuando termina sus 4 años, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica vemos con menos pérdidas y vemos que no es un componente de los más grandes que lleva a estos altos niveles de deuda. Al ver los estados financieros de la ENE, que también les falta un poco de claridad, vemos cómo en los últimos años también el patrimonio de la ENE, el déficit, ha aumentado de forma que ahora si vemos el patrimonio está en números negativos. Entonces, que estos esfuerzos de reducción de pérdidas, renegociación de contratos y una mejoranza en la gobernanza, en la gobernabilidad de la empresa, que garantice decisiones en base a principios técnicos, económicos y también sociales, pero bajo una política ordenada, no en base a pues, motivaciones meramente políticas y de clientelismo, que ese ha sido un gran problema de la ENE. Se ha usado como un instrumento más del clientelismo político. Edgar, interesante lo que dices. Ismael, cuando nos dice Standard & Poor's, esperamos que el gobierno de Xiomara Castro en Honduras implemente de manera pragmática políticas económicas para atender prioridades sociales.
¿Qué nos está diciendo? Bueno, sin lugar a dudas, la política económica tiene dos ramas que uno lo puede ver hasta de manera teórica o desde que entra a una aula universitaria, que es la política fiscal y la política monetaria. Entonces, la política fiscal tiene que ver con los ingresos y los egresos. Entonces, lo que nos manda a decir de una u otra forma, o la recomendación es que podamos entrarle, por ejemplo, a la revisión de diferentes privilegios fiscales, por ejemplo, las exoneraciones. Tiene que ver con la mejoría de la institucionalidad de la recaudación tributaria. Al primer semestre del año, y lo ha publicitado el gobierno, ha habido una sobrerecaudación de lo proyectado por encima del 17%, es decir, hay recursos. Sin embargo, hay debilidad en el tema institucional del Servicio Administrador de Rentas, y todo puede ser justificable, es decir, si tienen 6 meses, hay un tema de renovación de cuadros. Sin embargo, también hay la otra cara de la moneda, la recaudación, es el tema del egreso. Entonces, cuando vemos que se incrementó el presupuesto general de la República en más de 52.000 millones, que lo que dejaron aprobado el año pasado, es decir, tenemos un presupuesto de 360.000 millones de lempiras, también hace énfasis en que ser pragmático es la mejor focalización de los recursos, pero también una ejecución saludable. El FOSDE en la semana pasada lanzó un informe que de este presupuesto solo se ha ejecutado el 35%. Entonces, también hay una ineficiencia presupuestaria en esa ejecución, que es un llamado de una u otra forma en que realmente, ¿para qué lo incrementamos si ni siquiera estamos ejecutando de la mejor manera? Eso es el pragmatismo. Y claro, ha habido esfuerzos, no lo negamos, de reestructurar el gobierno, la administración pública, nuevas secretarías, se eliminaron algunas que tenían señalamientos de corrupción, como Inves, como CEDIS, ahora tienen otros nombres. Hay una fuerte capacitación de la CEPAL, por ejemplo, algo que siempre ha sido soñado, el presupuesto base cero. Nosotros recibimos la semana pasada a funcionarios de la CEPAL y nos hacían este comentario que están capacitando a funcionarios en este tema. El tema del endeudamiento público, la CEPAL, pues nos sentamos para discutir algunas cifras, están dando un panorama de cuál es la cifra real del endeudamiento. Pero más allá de eso, entonces tiene que ver algo que mencionó el doctor Nelson, es tener personas o funcionarios que puedan negociar las próximas deudas, que puedan también negociar algún tipo de sostenibilidad, es decir, un tema que puede haber hasta un tema de un repago, o poder reperfilar el endeudamiento, o en todo caso pedir de una u otra forma algún tipo de moratoria, o casi hasta se ha hablado de solicitar, así como tuvimos en el 2004, ¿cómo se le llama? Pedirle que no se pague la deuda, se me fue el nombre, en el 2004 que tuvimos. Pero bueno, el asunto es que ese tipo de políticas son los que realmente pueden mejorar enormemente la situación de las políticas económicas. Y miren, yo miro hasta bien pedagógico este último informe de Standard & Poor's. Sí. Es que hasta ellos mismos redactan un escenario positivo y nos dicen, miren lo que dice Standard & Poor's, por favor, producción, sí. Condonación de la deuda. Miren lo que dice. Escenario positivo, dice. Podríamos revisar la perspectiva a estable en los siguientes 6 a 18 meses si un crecimiento económico más rápido de lo esperado, aunado con una política fiscal cautelosa, incluido el impacto fiscal de las pérdidas en el sector energético, estabiliza la carga de la deuda del soberano y ancla la estabilidad económica. Es tan pedagógico este informe, es que advierte que en los próximos 6, 18 meses la perspectiva crediticia a negativa si no hacemos algunas cosas. Y hasta nos dice específicamente qué es lo que vamos a hacer. Parte del quehacer. Parte del quehacer, pero está natural. Podríamos. Ellos están en todo su derecho de habernos calificado con perspectiva crediticia estable.
como estamos en este momento. Pero no, esta vez nos calificaron como perspectiva crediticia negativa. Tendencia. Si no hacemos ciertas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que debemos hacer según Standard & Poor's en los próximos 18 meses? Si un crecimiento económico más rápido de lo esperado, aunado con la política fiscal cautelosa, incluido el impacto fiscal de las pérdidas en el sector energético, estabiliza la carga de la deuda del soberano y ancla la estabilidad económica. Aquí es importante, creo, lo que menciona también sobre el crecimiento económico, que sea más alto de lo deseado. Actualmente ellos dicen que va a ser alrededor de 3% este año, y es importante aquí entonces tener claridad de cuál es el ambiente para la inversión que vamos a crear en el país, y también, especialmente en este momento, yo creo que hay una coyuntura para que Honduras sea más atractivo. La crisis del COVID-19, la guerra en Ucrania, han generado problemas en las cadenas de suministro, por ejemplo, para países grandes como Estados Unidos. Actualmente estos países están buscando cómo, hasta The Economist le dice que están rediseñando la globalización, cómo acortamos distancias, cómo traemos la producción más cerca a casa. Entonces creo que hay una coyuntura y hay un interés también ahorita de cooperación que el país debería de aprovechar para crear la confianza, para que haya inversión extranjera y que ya digamos que Estados Unidos no tenga que mandar a hacer el chip que van a necesitar allá por Asia, sino que se pueda hacer aquí en Honduras. ¿Cómo generamos esas condiciones? El Estado de Derecho es fundamental. Y entramos a un punto muy especial. Yo creo que el gobierno, para conseguir todo esto, debería generar más certidumbre, y sobre todo certidumbre política, Ismael. Yo siento que a este gobierno le conviene generar certidumbre política en función de crear las condiciones económicas, porque yo escucho a la presidenta Castro. ¿Cuál es su mayor interés? Fuera de todo lo que sabemos nosotros, deben corregir, corrupción y todo eso, el gran interés es el bienestar del ciudadano. Y ese ciudadano solo tiene bienestar cuando el país es capaz de generar riqueza. Y esa riqueza se distribuye bien. ¿Dónde? En las escuelas, en los hospitales, con inversión en la infraestructura. Si se crean las condiciones, hay inversión nacional, pymes, MIPYMES, que consigan los fondos no en ese mercado de usureros, sino en instituciones del Estado. Entonces, eso solo se conquista con certidumbre. Sí. Y yo sugeriría muy respetuosamente a cada funcionario, desde los más cuerdos y centrados, que los tiene, hasta los más desbocados, que sobran, de que creen certidumbre para conquistar todo esto, y que ya comencemos a esperar una calificación de perspectiva crediticia estable en los próximos 18 meses, aunque nos dicen que podría ser perspectiva crediticia negativa, materializarse ya el dato o la calificación. Así que voy a escuchar sobre este aspecto a Nelson Ávila inmediatamente que regrese de estos anuncios, que ya estamos en la recta final del Frente a Frente. Minutos, Ismael Cepeda nos hablaba de esto. Fitch es otra agencia calificadora. Fitch Rating bajó las calificaciones de incumplimiento de emisor en moneda local y extranjera a largo plazo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Tegucigalpa, de Honduras, a B, de B+. Las perspectivas son estables. El IDR es el incumplimiento del... La calificación. ¿Es la calificación? De incumplimiento.
Incumplimiento del emisor, correcto. ¿Qué está pasando con la Municipalidad del Distrito Central? La rebaja está impulsada por un debilitamiento en la calidad crediticia del soberano. La acción de calificación refleja la opinión de Fitch de que una subnacional en Honduras podría verse afectada por la calidad crediticia del soberano en reconocimiento de cierto grado de interdependencia entre las finanzas subnacionales y las condiciones macroeconómicas. Y ya va a haber que falta la información después sobre la calificación de algunas entidades financieras también. No, es que ya hay Bueno, pues sí, algunos bancos que... Sí, pero falta la información, le dije. Ahora, ¿qué está pasando con la Municipalidad del Distrito Central? ¿Cómo se entiende esta terminología bastante técnica? Ahí mismo lo dice, subnacional, o sea, lo que ocurre a nivel nacional impacta sobre todo lo subnacional, en este caso alcaldías, en este caso al mismo tiempo entidades financieras, y las conlleva completamente. En el caso concreto de la Fiscalía, perdón, de la Alcaldía del Distrito Central. Alcaldía habría que ver exactamente todos los indicadores financieros de cómo los está manejando, realmente cómo se manejaron y cómo se está manejando. Pero yo creo que fundamentalmente es la parte histórica, pero ahí hay corresponsabilidad, obvio, de quien asume en un primer momento, ¿verdad? Certidumbre, doctor Ávila. Yo le dije que en economía hay el concepto de riesgo, el concepto de incertidumbre. Eso, riesgo e incertidumbre, le genera altos costos a una sociedad. En la medida en que disminuyamos la incertidumbre, disminuimos el riesgo y en consecuencia el riesgo país es mucho más fortalecido y las tasas de interés en el mercado funcionan. Me encanta escuchar, yo no sabía que la CEPAL inclusive había planteado el presupuesto base cero. Lo he dicho en muchos discursos como precandidato presidencial que fui, hablé de la necesidad del presupuesto base cero. Hablé también del presupuesto participativo, le adelanto que cuando fui... ¿Qué significa presupuesto base cero? El presupuesto base cero significa, es una... concepción mediante la cual se redefinen las priorizaciones. O sea, no solamente las prioridades, priorización es prioridad de prioridades, ¿no es cierto? Las priorizaciones nacionales y a partir de ahí se reasigna el presupuesto, no como, o sea, no se considera el presupuesto como algo histórico, sino que se redefinen las necesidades y objetivos en cada instante, pero para ello, que fue también lo que yo hice en la época en que fui el ministro de Desarrollo Económico del presidente Manuel Zelaya Rosales, hice dos eventos, uno sobre presupuesto participativo. Vea, para disminuir la corrupción y que las prioridades vayan como debe ser, hay necesidad que desde las alcaldías se promueva la participación ciudadana en la definición de sus prioridades y no dejarlo en manos de politicoides las decisiones presupuestarias. Pero aquí no se ha hecho eso. Bueno, es que por eso le digo, yo... Lo sugirió la CEPAL. Sí, no, está trabajando en capacitación. No, yo le estoy diciendo eso lo hicimos en el año 2008. Sí. Todavía continúa. Hice también un evento a nivel centroamericano con la participación del Banco Centroamericano sobre el mercado de valores, me explico. No solamente mercado de valores bursátiles financieros, si les parece, sino que también ligados a producción agropecuaria, etcétera, etcétera. Hay infinidad de cuestiones. Hay necesidad de hacerlas. Yo sugiero lo siguiente, primer punto. 1. Dado que estamos calificados en lo que es el sexto, séptimo de 10 niveles, ojo, lo que se conoce como el nivel de no inversión especulativo, para llegar al nivel especulativo. Si llegamos al nivel especulativo, esto es, en mi opinión, un alto costo para la sociedad que no nos podemos permitir. Entonces, por eso yo ahorita voy a aprovechar a muchos economistas que nos están escuchando también. Yo propongo que este miércoles a las 10 de la mañana nos reunamos en las oficinas del FOSDE, no sé si es aceptado esto, que nos reunamos con la gente de ASJ, la gente del COEP, la gente del Banco Centroamericano, yo llegaré también ahí. ¿Y qué es lo que plantearían? Para que hagamos una propuesta para el gobierno sobre acciones priorizadas a los efectos de mejorar nuestra situación con respecto a este tema. Aquí hablábamos cómo es que la ejecución del presupuesto de inversión pública llega exactamente a ser el 10% de lo asignado. En este momento deberíamos estar en casi el 60%, me explico. Ojo, considerando lo siguiente, que esta es una sociedad en donde la mitad de la producción social anual
o del Producto Interno Bruto, como normalmente se conoce, es generada por el gasto y la inversión pública. En la medida en que nos atrasemos nosotros en la ejecución presupuestaria, aumenta la pobreza. Y al mismo tiempo ocurren otra serie de fenómenos completamente negativos. Pero también a esto, perdón, y aquí termino, hay que mejorar la eficiencia del gasto público. Y esa eficiencia del gasto público es lo que genera deseconomías de escala que tienen que ver exactamente en una baja calificación Y también. Tú dijiste que hay pobre ejecución presupuestaria, ¿no? Sí, en general hay una pobre ejecución presupuestaria y como he mencionado también el doctor, pues el plan de inversión pública apenas llega a ejecutar un 10%, 12% de los 25.000 millones de lempiras que está asignado. Sí. Pero Muy bien. yo solo quisiera agregar algo muy importante que dijo el doctor Nelson en el tema de participación del presupuesto. Es que también hay otra evaluación que se llama Índice de Presupuesto Abierto, que es a nivel mundial. En Honduras, uno de sus principales, por ejemplo, notas o calificaciones negativas es el tema de participación ciudadana. Creo que los gobiernos a través de los años pues no le ha dado la apertura necesaria, y no hablemos a la sociedad civil porque ahorita hay una publicidad negativa a la sociedad civil tremenda de parte del gobierno. Creo que están utilizando mucho el tema de las CEDIS y de otras organizaciones que sin duda han participado en actos de corrupción, pero para la ejecución de algunos proyectos, pero están pues intentando mezclar los temas para entrar en otros temas, por ejemplo, de cooptar la sociedad civil, y creo que eso es muy importante decirlo. Bueno, unos 15 segundos porque sé que te quedaste con un mensaje, Edgar. Sí, bueno, yo creo que es todavía tiempo de ser propositivos. Primero, ya lo mencionaba don Nelson Ávila, el fortalecimiento institucional para asegurar la eficiencia del gasto público. Que no solo se gaste sin tener resultados, que el gasto de verdad mejore la calidad de vida. Dos, rápidamente mejorar la calidad de los datos, especialmente como investigador. Esto es importante y esto también impacta en estas calificaciones. También mejorar la gestión por resultados. Y hay que mencionar que este gobierno también estableció la Dirección de Gestión por Resultados. Entonces, asegurarse que la ejecución presupuestaria se da en base a los resultados que dé pues estas inversiones. Gracias, Edgar. Gracias. Estamos a tiempo.